Mis manos temblaban mientras sostenía el diario secreto. Por 50 años odié a mi hermana. La llamé traidora en el silencio de mi alma y culpé su egoísmo por la muerte de mi padre y la ruina de mi vida. Cada día, mi rencor era el veneno que me mantenía en pie. Pero en sus propias palabras, escritas con la tinta de su sacrificio, descubrí la verdad. La supuesta fuga de amor con mi prometido no fue una traición, sino un plan desesperado para salvarme la vida de un hombre muy peligroso. Cada palabra de odio que le dediqué fue para ella un escudo que me protegió. Mi hermana no era un monstruo, era mi ángel guardián. ¿Y yo? Yo pasé media vida maldiciendo a la santa que se inmoló por mí. ¿Cómo se empieza a respirar después de descubrir un error que te ha consumido el alma por 50 años? Me llamo Elena. Tengo 82 años, aunque en realidad siento que mi vida se detuvo a los 32. El resto han sido solo estaciones que pasan frente a una ventana empolvada. Vivo en esta casa, en el corazón de San Miguel de Allende, la misma casa donde nací y donde, si Dios me concede esa última y silenciosa piedad, exhalaré mi último aliento. La gente que pasa por estas calles empedradas ve una fachada colonial, con su cantera rosa y sus geranios bien cuidados en los balcones. Ven la bugambilla, una cascada violenta de flores púrpuras que abraza los muros como un amante posesivo. Pero yo no veo la belleza. Yo veo la sombra que proyecta, una mancha oscura que se arrastra por el patio y se traga la luz, igual que el pasado se tragó mi futuro. Cada mañana es un ritual idéntico, una letanía de movimientos lentos y calculados. El sol, todavía tímido, se filtra por las persianas de madera de mi habitación, dibujando rayas de luz sobre una colcha que tejieron las manos de mi madre hace más de medio siglo. El primer dolor del día es en las rodillas, un dolor sordo, obstinado, que me recuerda que este cuerpo es un mapa de agravios, un archivo de ausencias. Me siento en el borde de la cama y mis pies buscan a tientas las pantuflas gastadas. El silencio de la casa es mi única compañía. Un silencio denso, pesado, lleno de ecos que solo yo puedo oír. Luz, mi cuidadora, llega a las 8. Es una muchacha joven, de un pueblo cercano, con ojos que todavía no han aprendido a guardar rencores. Su nombre es una ironía que el destino disfruta arrojarme a la cara cada día. Ella me prepara el desayuno, un café amargo y un pan tostado que raspa mi garganta. Mientras lo hace, parlotea sobre el clima, sobre el precio de los aguacates, sobre algún chisme del mercado. Yo apenas respondo. ¿Qué podría decirle? ¿Que el único clima que conozco es el invierno perpetuo que se instaló en mi alma hace 50 años? ¿Que el sabor de la comida se perdió junto con el de los besos que me fueron robados? Ella no entiende mi silencio. Cree que es la vejez. La gente siempre le atribuye todo a la vejez. El mal humor, la soledad, la mirada perdida en el vacío. Pero no es la vejez, es la memoria. La memoria es una bestia que se alimenta de los años. Y a mis 82, la mía es un monstruo voraz. Hoy, mientras Luz limpiaba el polvo del salón principal, su plumero rozó el retrato que cuelga sobre la chimenea. Es el retrato de mis padres, pintado para sus bodas de plata. Mi padre, con su porte erguido y su bigote impecable, mira a la cámara con una seriedad que escondía un corazón noble. Mi madre, a su lado, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de una devoción que la vida se encargaría de marchitar. Era el último retrato de una familia completa. El último antes de que la vergüenza nos partiera en dos. Aparto la vista. No puedo mirarlo por mucho tiempo, porque a un lado de la chimenea, donde debería haber otro retrato, solo hay una mancha más pálida en la pared de estuco. Una ausencia rectangular. Ahí colgaba el retrato de Sofía, mi hermana. Lo descolgué yo misma la mañana después de que mi padre fuera sepultado. Lo llevé al sótano, a la oscuridad,
al olvido. O al menos, eso intenté. Pero el olvido es un lujo que no se me ha concedido. 50 años. Se dice fácil. 50 años es una vida entera para algunos. Para mí, ha sido una sola noche, larga y sin amanecer. La noche del 23 de abril de 1975. Yo tenía 32 años. Era mi fiesta de compromiso. Me iba a casar con Javier, Javier de la Garza. Solo pronunciar su nombre, incluso ahora, en la soledad de mi mente, es como tragar vidrio molido. Él no era de San Miguel. Había llegado de la capital, un arquitecto joven y brillante, contratado para restaurar la fachada de la parroquia. Lo conocí en una kermés de la iglesia. Recuerdo su risa, una risa limpia que parecía poder barrer todas las tristezas del mundo. Tenía los ojos del color de la miel bajo el sol y una forma de mirarme que me hacía sentir que yo era el centro del universo. Me cortejó como se hacía antes, con flores, con serenatas bajo mi ventana, con cartas que guardé en una caja de sándalo y que olían a promesas. Mis padres lo adoraban. Mi padre veía en él al hijo que nunca tuvo, un hombre de palabra, de futuro. Y mi madre veía en mis ojos el mismo brillo que ella debió tener alguna vez. Sofía también lo adoraba. Mi hermana menor. Ella era todo lo que yo no era. Si yo era la tierra, la raíz, la calma, Sofía era el aire, un colibrí inquieto que iba de flor en flor, robando el néctar de la vida con una alegría casi insolente. Tenía 19 años, una belleza que detenía el aliento y una inocencia que, ahora lo sé, era la más peligrosa de las máscaras. Le encantaba Javier. Se reía de sus chistes. Le pedía que le contara historias de la gran ciudad. Lo seguía por la casa como una sombra risueña. Yo no sentía celos. Era mi hermana, mi pequeña Sofía. ¿Cómo iba a sentir celos de su admiración infantil? La veía como una niña que se encandila con un juguete nuevo. ¡Qué ciega fui! ¡Qué estúpidamente ciega! La noche de la fiesta, esta casa era un hervidero de gente, de música, de aromas de mole y de flores frescas. Yo llevaba un vestido de seda color marfil, el cabello recogido en un peinado alto, y en mi mano, el anillo de compromiso que Javier me había dado brillaba como una estrella propia. Recuerdo que me miré al espejo y vi a una mujer a punto de tocar el cielo. Una mujer completa. Javier debía llegar a las 9 para el brindis oficial. A las 9:30 no había llegado. Mi padre comenzó a pasearse, nervioso, mirando su reloj de bolsillo. A las 10, la música se sentía forzada y las sonrisas de los invitados, tensas. A las 10:15 subí a mi cuarto, con el corazón hecho un nudo helado. Algo andaba mal. Una sensación fría me recorría la espalda. Fue entonces cuando la vi. Sobre mi cama, donde debería estar mi velo de novia que mi madre había estado bordando, había una carta, un sobre blanco, con mi nombre escrito en la caligrafía apresurada y un poco infantil de Sofía. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirlo. La nota era corta, una daga de apenas unas cuantas líneas. «Elena», decía, «perdóname. No puedo evitarlo. Hay amores que son como un incendio, que lo queman todo a su paso. Javier y yo nos amamos. Nos vamos lejos, a empezar una vida donde nuestro amor no sea un pecado. No intentes buscarnos. Sé feliz, Sofía». El mundo se detuvo. El sonido de la fiesta, las voces, la música, todo se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. Leí la carta 1, 2, 10 veces. Cada palabra era un latigazo. Nos amamos. Un incendio. Esa frase se me clavó en el cerebro. La imagen de ellos dos, juntos, huyendo mientras yo esperaba vestida de novia. La traición era tan absoluta, tan monumental, que no parecía real. Era la trama de una fotonovela barata, no mi vida. Bajé las escaleras como un autómata. No dije nada. Simplemente le entregué la carta a mi padre.
Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo su mano, esa mano grande y fuerte que me había sostenido toda mi vida, temblaba al sostener ese pedazo de papel. Él canceló la fiesta. Anunció una emergencia familiar. La gente se fue en un murmullo de confusión y lástima. Esa noche, la casa de la alegría se convirtió en una tumba. Javier desapareció sin dejar rastro. Su apartamento fue vaciado. Nadie supo a dónde fue. Y Sofía se desvaneció de la faz de la tierra. Se llevó consigo el honor de nuestra familia, el corazón de mi padre y mi futuro entero. Mi padre no duró ni un mes. El doctor dijo que fue un infarto masivo. Pero yo sé la verdad. A mi padre lo mató la vergüenza. Un hombre como él. Un hombre para quien la palabra y el honor lo eran todo. No pudo soportar la deshonra pública. No pudo soportar que su hija menor, su adoración, hubiera cometido un acto tan vil. Murió con el nombre de Sofía en los labios. Un susurro ahogado que no supe si era una pregunta o una maldición. Y mi madre se apagó. La mujer risueña y devota se convirtió en una sombra silenciosa que se movía por la casa como un fantasma. Dejó de salir, de hablar con las vecinas, de ir al mercado. Su vida se redujo al trayecto de su cama a la iglesia y de la iglesia a su cama. Y yo me quedé. Renuncié a mi trabajo como maestra en la escuela del pueblo. Renuncié a mis amigas. Renuncié a cualquier posibilidad de volver a amar. Me convertí en la guardiana de mi madre, en la carcelera de mi propio dolor. Décadas pasaron. El mundo cambió. Llegó el teléfono, la televisión a color, el internet. Pero dentro de estas paredes, el tiempo seguía siendo 1975. Mi madre y yo vivíamos en un museo de nuestra propia tragedia, rodeadas de muebles que recordaban una felicidad que se sentía como si le hubiera pertenecido a otra familia. Nunca volvimos a hablar de Sofía. Su nombre se convirtió en un veneno, una palabra prohibida. Para el mundo, mi hermana había muerto. Para mí, era peor que eso. Un muerto inspira luto, compasión. Un traidor solo inspira desprecio. Odiar a Sofía se convirtió en el pilar que sostenía mi vida. Era un odio puro, meticuloso, que cultivaba cada día. Odiaba su recuerdo. Odiaba su risa que a veces creía escuchar en el viento. Odiaba su rostro en las pocas fotografías que no quemé. Odiaba a Javier con la misma intensidad. El ladrón cobarde que se escondió detrás de una niña para destruirnos. Mi madre envejeció. Y su silencio sobre Sofía se hizo más profundo, casi sagrado. A veces la encontraba en la capilla de la casa, rezando el rosario, y en sus labios veía moverse el nombre prohibido. Pero cuando me acercaba, callaba. En sus ojos veía una tristeza que iba más allá del luto por un esposo perdido. Era algo más, algo que nunca pude descifrar. Hace 2 semanas mi madre cayó. Una fractura de cadera. A sus 89 años, una caída así es una sentencia. El doctor fue claro. Era el principio del fin. La trajimos a casa. La instalamos en su habitación, la misma donde me dio a luz. Y yo, la hija que se quedó, la hija leal, me senté a su lado a esperar. Sus últimos días fueron un delirio de fiebres y susurros. Llamaba a mi padre, a sus hermanas muertas hace mucho. Y a veces, en medio de la noche, un nombre escapaba de sus labios resecos como un pájaro herido. Sofía. La última noche, la fiebre cedió. Abrió los ojos y me miró con una claridad que no le había visto en años. Me tomó la mano. Sus dedos eran frágiles, como ramitas secas. Elena. Su voz era un hilo. «Hija mía». «Aquí estoy, mamá. Descansa». «No puedo», susurró. «No en paz. Tienes que prometerme algo. Lo que sea, mamá». Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que le veía derramar en 50 años. «Perdónala, Elena. Por el amor de Dios, perdona a tu hermana». El aire se congeló en mis pulmones. El odio, mi viejo y fiel compañero,
Se revolvió en mi pecho como una serpiente. ¿Perdonarla? ¿A ella? Mamá, ella nos destruyó. Mató a papá. Te robó la vida. Me la robó a mí. No entiendes, dijo, y una tos violenta la sacudió. Hay cosas que no sabes. Llamó a Luz, que esperaba en el pasillo. La caja, le ordenó a la muchacha. La caja de jacarandá, del armario. Luz trajo una pequeña caja de madera oscura, con incrustaciones de nácar. La conocía. Había estado en el fondo del armario de mi madre toda mi vida. Siempre pensé que guardaba sus joyas de boda o algún recuerdo de mi padre. Mi madre le pidió a Luz que la pusiera en mi regazo. Luego le pidió a la muchacha que nos dejara solas. «La llave está en mi rosario», me dijo mi madre. Busqué en el crucifijo de plata que apretaba en su otra mano, y efectivamente, una pequeña llave de latón estaba atada con un hilo. «Ábrela», me ordenó, «pero no ahora. Júramelo, Elena. Júrame por mi alma que la abrirás cuando yo ya no esté, y que leerás todo lo que hay dentro. Todo». «Mamá, ¿qué es esto?» «Es la verdad», dijo, y sus ojos comenzaron a cerrarse. «Y es la única llave que puede darte la paz. Perdónala, hija. El odio es un veneno que solo daña al recipiente que lo contiene». Fueron sus últimas palabras. Se quedó dormida, y unas horas después, al amanecer, su respiración simplemente se detuvo. Mi madre se fue, llevándose consigo el último vestigio del mundo que conocí. Ahora, la casa está más silenciosa que nunca. Luz se ha ido por hoy. Los parientes vendrán mañana para el velorio. Pero esta noche estoy sola, completamente sola con mis fantasmas. Y sobre la mesa del salón, junto a una vela que he encendido por el alma de mi madre, está la caja de jacarandá. La he mirado durante horas. Pesa más de lo que debería. Pesa 50 años de silencio. Sostengo la pequeña llave de latón en mi mano. Está fría al tacto. Una parte de mí quiere arrojar la caja al fuego, quemar la verdad de mi madre, junto con los secretos que guardó. ¿Qué verdad puede haber que justifique la ruina de una familia? ¿Qué podría cambiar el hecho de que mi hermana huyó con mi prometido, dejando un rastro de muerte y desolación? Pero le hice una promesa a una moribunda, un juramento por su alma. Me levanto. Mis rodillas protestan con cada paso. Me acerco a la mesa. El reflejo de la llama de la vela baila sobre la madera pulida de la caja. El odio me dice que me aleje, que hay dolores que es mejor no remover, que hay puertas que deben permanecer cerradas para siempre. Pero la curiosidad, esa pequeña semilla que sobrevive incluso en el alma más árida, es más fuerte. Y la última mirada de mi madre, esa súplica desesperada, me persigue. Con dedos que tiemblan no por la edad, sino por un miedo que no sentía desde hace medio siglo, introduzco la llave en la cerradura. El mecanismo, tieso por la falta de uso, gira con un chasquido seco, que resuena en el silencio de la casa como un disparo. Levanto la tapa. El interior huele a tiempo, a papel viejo, a lavanda seca. No hay joyas. No hay cartas de amor de mi padre. Solo hay un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul, y un pequeño diario de cuero, con las pastas gastadas y las iniciales SR, grabadas en oro desvaído. Sofía. Mi corazón, ese músculo viejo y cansado, da un vuelco tan violento que me deja sin aliento. Es el diario de mi hermana, la verdad de mi madre, la llave de mi paz o mi condena final. Lo tomo en mis manos. El cuero es suave al tacto. Es el principio de algo, o el final de todo. Aún no lo sé, pero por primera vez en 50 años, el silencio de esta casa está a punto de romperse. El aire de la madrugada es frío y delgado, y se cuela por las rendijas de las ventanas. La vela que encendí por mi madre se ha consumido casi por completo. Su llama tiembla como un alma a punto de partir. Yo sigo aquí, en el mismo sillón de terciopelo raído, con el diario de Sofía en mis manos.
El mundo exterior ha seguido su curso. La luna ha cruzado el cielo. Algún gallo lejano ha cantado su desafío a la noche. Pero aquí dentro, el tiempo se ha fracturado. Estoy en 2 lugares a la vez. En la quietud fúnebre de mi casa en 2025 y en el torbellino de emociones de una joven de 19 años en 1975. Mis dedos, torpes y manchados por la edad, abren el diario. La primera página tiene la caligrafía redonda y llena de adornos de una muchacha. Propiedad de Sofía Romero. Y debajo, un pequeño dibujo de un colibrí. Sonrío con amargura. Así la llamaba papá. Mi colibrí, porque nunca estaba quieta, siempre revoloteando, buscando la dulzura de la vida. Hipócrita. Decido empezar por el principio, por las semanas previas a la noche que lo cambió todo. Necesito ver la mentira con mis propios ojos, leer la crónica de su traición. En una de las primeras entradas, escrita a mediados de marzo, Sofía cuenta: Elena está radiante. Javier le ha regalado un mantón de Manila precioso, bordado con flores que parecen de verdad. Cuando se lo pone, parece una reina. Hoy pasaron toda la tarde en el jardín, hablando en susurros. A veces los miro y siento que mi corazón se va a salir del pecho de pura felicidad por ella. Elena se merece todo el sol del mundo. Ha sido una hermana tan buena, tan paciente conmigo y mis locuras. Rezo todas las noches para que su vida con Javier sea un jardín sin inviernos. Leo y un gruñido agrio sube por mi garganta. Cursilerías. Palabras vacías para esconder la envidia que seguramente ya anidaba en su corazón. Paso las páginas con rabia, buscando la primera grieta, la primera evidencia del veneno. Unas semanas después, el tono cambia sutilmente. Javier es el hombre más maravilloso. Hoy me ayudó a arreglar la jaula de mi canario y me contó historias de los grandes edificios de la capital. Tiene una forma de hablar que hace que todo parezca una aventura. Papá dice que es un hombre con un gran futuro y mamá ya está bordando los manteles para la boda. A veces, cuando Javier me mira y sonríe, siento un pequeño vuelco en el estómago. Es una tontería, lo sé. Es el prometido de mi hermana. Es solo que su alegría es contagiosa, como una fiebre buena. Fiebre buena. Aprieto la mandíbula. Así empezaba, con pequeños vuelcos en el estómago. La serpiente ya estaba en el paraíso, y yo, tonta de mí, la dejaba jugar a mis pies. Los días siguientes en el diario transcurren con una normalidad insoportable. Descripciones de vestidos, planes para la fiesta, chismes del pueblo. Todo es un barniz de inocencia sobre un fondo de podredumbre. Hasta que, a principios de abril, algo cambia. Algo le pasa a Javier. Hoy ha venido a comer y apenas ha probado bocado. Tenía la mirada perdida y unas ojeras oscuras bajo los ojos. Le he preguntado si estaba bien y me ha dicho que solo era cansancio por el trabajo en la parroquia, pero no le creo. Había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa rota. Elena también lo ha notado. Pero ella es tan discreta. No ha querido presionarlo. Por la noche, desde mi ventana, lo he visto paseando solo por la plaza. Fumaba un cigarro tras otro, mirando hacia las sombras como si esperara a alguien. O como si temiera que alguien saliera de ellas. Por primera vez, un sentimiento distinto al odio se abre paso. La confusión. Recuerdo esos días. Recuerdo a Javier distraído, un poco distante. Yo lo atribuí a los nervios de la boda. Nunca se me ocurrió que pudiera ser miedo. Más adelante, el pulso de Sofía se acelera. La caligrafía se vuelve más nerviosa, casi temblorosa. Esta noche ha ocurrido algo terrible. No se lo puedo contar a nadie. Javier salió después de cenar. Dijo que iba a ver a un amigo. Lo he seguido. Se ha alejado hacia las afueras, cerca del viejo acueducto. Se ha reunido con 2 hombres.
Y entonces ha llegado otro coche, uno grande y negro, y de él ha bajado don Ricardo. Mi respiración se detiene. Don Ricardo Valdivia. Un terrateniente poderoso, dueño de medio estado. Un hombre del que todo el mundo hablaba en susurros. ¿Qué podía tener que ver Javier con él? Sofía sigue. No podía oírlo todo, pero las voces eran duras, como piedras. Don Ricardo le reclamaba algo a Javier. Hablaba de un acuerdo, de una deuda de su padre. Javier intentaba razonar. Decía que las cosas habían cambiado. Entonces, uno de los hombres lo empujó contra el coche. Don Ricardo se le acercó y le susurró algo al oído. «No olvides, arquitecto, que tienes mucho que perder. Tu novia, la maestrita... Elena, ¿verdad? Una mujer muy guapa. Sería una lástima que le pasara algo, un accidente. Estas calles de San Miguel son tan oscuras por la noche». El diario se me resbala de las manos. No, no puede ser. Es una invención. Pero don Ricardo existía. Su amenaza era real. Recojo el diario. La siguiente entrada revela la desesperación. He hablado con Javier. Me lo ha contado todo. Su padre hizo un trato con don Ricardo para salvar su constructora. A cambio, Javier debía unirse a sus negocios o casarse con su hija. Él se negó y huyó. Pero don Ricardo no olvida. Ahora está usando a Elena para obligarlo a volver. Javier dice que la única solución es desaparecer. Los días siguientes son una espiral de miedo. No podemos decírselo a nadie. Estamos atrapados. Esta noche, mientras rezaba, se me ha ocurrido una idea terrible, monstruosa, pero quizás la única que tenemos. Y luego, casi al final del cuaderno, su decisión final. Si huimos los dos juntos, parecerá una traición de amantes. Un escándalo, sí, pero alejará cualquier sospecha de don Ricardo. Él creerá que Javier huyó por amor, no para escapar de él. Dejará a Elena en paz porque la verá como una víctima. Para que Elena esté a salvo, tiene que parecer que la hemos traicionado. Cierro los ojos. Me ahogo. Es mejor un corazón roto que una vida arrebatada. Las palabras de mi hermana resuenan con una sabiduría terrible. Yo he vivido con mi corazón roto, sí, pero he vivido. La última entrada está escrita la noche del escape. Todo está preparado. Javier se ha ido primero. Me ha dejado el dinero que ha podido reunir. Acabo de dejar la carta sobre la cama de Elena. Cada palabra ha sido una puñalada. La llamo traidora, arpía, mentirosa. Todo lo que pensará de mí será mi escudo. Rezo para que me odie, porque su odio será la prueba de que está a salvo. Adiós, hermanita. Nadie te ha querido ni te querrá nunca como yo. Tu colibrí, que vuela lejos para que a ti no te corten las alas. El diario cae de mi regazo. 50 años de odio se desmoronan en silencio. No con una explosión, sino con un suspiro. Mi hermana no me traicionó. Mi hermana me salvó. Sofía, mi pequeña Sofía, se subió a una cruz para que yo pudiera vivir. Y yo la maldije. El sol empieza a salir. Las primeras luces del alba iluminan el polvo suspendido en el aire. Para el mundo, es un día más. Para mí, es el primero del resto de mi vida. El sol de la mañana se derrama por el salón con una indiferencia cruel. Para el mundo, la noche ha terminado. Para mí, la verdadera noche apenas comienza. Una oscuridad interior tejida con 50 años de hilos equivocados. El llanto me ha dejado vacía, un cascarón hueco y quebradizo. Me duelen los ojos, la garganta, los huesos, pero es un dolor distinto al de la vejez. Es el dolor del nacimiento, o quizás el de la muerte del yo que fui durante medio siglo. Me quedo sentada en el suelo, con el diario de Sofía y las cartas de Javier esparcidas a mi alrededor, como los restos de un naufragio. Son reliquias sagradas, los testamentos de los mártires de mi familia. Ya no huelen a traición, huelen a sacrificio.
La puerta principal se abre con un chirrido familiar. Es Luz. Entra de puntillas, probablemente esperando encontrarme dormida en mi sillón. Cuando me ve en el suelo, rodeada de papeles, ahoga un grito. «Doña Elena, ¿está usted bien? ¿Se ha caído?» Su preocupación es un bálsamo y una espina. ¿Cómo le explico que sí? Me he caído. ¿Pero ha sido una caída de 50 años que ha aterrizado esta misma noche? Estoy bien, niña. Solo... Estaba ordenando unos recuerdos. Mi voz es un graznido ronco. Me ayuda a levantarme. Cada articulación protesta. Mientras me guía de vuelta al sillón, sus ojos se posan en el diario abierto. Perdone el atrevimiento, señora, pero esa letra se parece mucho a la de las dedicatorias en los libros de cuentos que hay en el sótano. La miro, sorprendida. Los libros de Sofía. Por supuesto. Di por hecho que mi madre se había deshecho de todo lo suyo. Pero no. Ella lo guardó todo. Lo preservó todo en secreto, esperando el día en que la verdad pudiera ser desenterrada. Eran de mi hermana, digo. Y pronunciar esas dos palabras, mi hermana, sin el veneno del odio, se siente extraño y sagrado en mi lengua. Luz asiente, sin hacer más preguntas. Es una muchacha discreta. Me trae un té caliente que me reconforta el cuerpo, pero no el alma. Me informa en voz baja que ha llamado a la funeraria, que mis primos de Celaya vienen en camino para el velorio de mi madre. La vida sigue. Los ritos de la muerte no esperan a que las almas de los vivos terminen de romperse. Pero mientras Luz se mueve por la casa, abriendo las ventanas para ventilar la pena, una idea, una necesidad imperiosa, comienza a formarse en mi mente. Una primera penitencia. Un primer paso en este camino desconocido. Luz, la llamo, mi voz un poco más firme. Necesito que me ayudes con algo. Necesito bajar al sótano. Ella me mira con extrañeza. El sótano es mi reino prohibido. No he bajado allí en décadas. Es el lugar donde se amontonan los muebles rotos y los fantasmas desterrados. Pero, señora, está lleno de polvo. Y las escaleras son muy empinadas. Por favor, insisto, hay algo que debo recuperar. Algo que nunca debí haber guardado allí. Con su ayuda, alumbrándonos con una linterna porque la única bombilla se fundió hace años, bajo los escalones de piedra que crujen bajo nuestro peso. El aire es húmedo y huele a tierra, a tiempo estancado. Telarañas cuelgan del techo como sudarios, y allí, en un rincón, cubierto por una lona percudida y apoyado contra la pared desconchada, lo veo. Es el retrato. El marco dorado está opaco por la suciedad, y una esquina está ligeramente abollada por la caída o por el desprecio con que lo arrojé aquí. Le pido a Luz que me ayude a levantarlo. Es pesado. Pesado por el lienzo y la madera, pero infinitamente más pesado por el peso de mi sacrilegio. Lo subimos al patio, a la luz del sol. Tomo un paño húmedo y, con una delicadeza que debería haber tenido hace 50 años, comienzo a limpiar el rostro de mi hermana. Primero, el polvo grueso. Luego, la capa de mugre adherida. Y poco a poco, Sofía emerge. El pintor había capturado su esencia, su luz. Sus 19 años la miran desde el lienzo con una mezcla de inocencia y alegría desafiante. Sus ojos oscuros brillan. Su sonrisa está a punto de convertirse en carcajada. El artista pintó a una joven vibrante, a un colibrí a punto de echar a volar. Pero yo ahora veo más. Veo la fortaleza oculta tras esa sonrisa, el valor que anidaba en ese corazón joven. Veo a la guardiana que se disfrazó de niña. Limpio el lienzo, y es como si limpiara mi propia alma. Cada pasada del trapo es una petición de perdón. Perdóname, Sofía. Por mi ceguera. Perdóname. Por mi orgullo. Perdóname. Por haberte odiado cuando debí haberte venerado. Mis lágrimas caen sobre el cristal que protege la pintura, mezclándose con el agua sucia.
Para cuando llegan mis primos, el retrato de Sofía está apoyado en una silla en el salón, limpio y resplandeciente, junto al de mis padres. La casa ya no parece una tumba, parece un altar. Mis parientes entran con el rostro compungido, vestidos de un luto riguroso. Mi prima Beatriz, una mujer cuya piedad siempre ha sido más afilada que su compasión, me abraza y me susurra al oído. «Ay, prima, qué triste. Primero tu padre, luego tu hermana que te dio la espalda, y ahora tu santa madre. Has cargado una cruz demasiado pesada, tú sola, todos estos años». Antes esas palabras habrían sido un bálsamo para mi orgullo herido. Las habría recibido con un suspiro de resignación, aceptando mi papel de mártir. Pero hoy, sus palabras son un hierro candente. La cruz pesada no la cargué yo, la cargaron ellos. Mi padre, mi madre, mi hermana. Yo solo he sido la guardiana ignorante de su calvario. No respondo, simplemente me aparto, y mi mirada se posa en el retrato de Sofía. Beatriz sigue mi mirada. Su rostro se contrae en una máscara de asombro e incredulidad. «Por todos los santos, Elena, ¿qué hace ese retrato aquí? Después de la vergüenza, de la deshonra que esa...» «Esa es mi hermana». La interrumpo, y mi voz, aunque baja, tiene un filo de acero que la hace callar. Se llama Sofía, y está en su casa, donde siempre debió estar. Beatriz se queda con la boca abierta, sin saber qué decir. Los demás parientes intercambian miradas incómodas. Sienten el cambio en la atmósfera, la fractura en una historia que daban por sentada durante 50 años. No doy más explicaciones. Aún no. La verdad es una joya demasiado sagrada para arrojarla a oídos que solo están preparados para el chisme. Primero, debo honrarla yo. Durante el velorio de mi madre, que instalamos aquí mismo, en el salón, me siento entre los 3 retratos, el de mis padres y el de mi hermana. Por primera vez en medio siglo, la familia Romero está reunida. La gente que viene a dar el pésame mira los retratos con curiosidad. Algunos de los más viejos reconocen a Sofía y murmuran entre ellos. Los dejo murmurar. Sus historias, sus juicios, ya no me importan. Solo hay una historia que cuenta, y apenas estoy empezando a aprender a contarla. A la mañana siguiente, después de una noche en vela recibiendo a gente y rezando rosarios, mientras los hombres de la funeraria se preparan para llevarse el cuerpo de mi madre, tomo una decisión. Llamo a Luz. «Necesito otro favor. Necesito un martillo y un clavo. Uno fuerte». Luz, que ya ha entendido que el día de hoy no será normal, me los trae sin preguntar. «Señora, ¿qué va a hacer?» «Voy a arreglar un error», le digo. La guío hacia la pared junto a la chimenea, hacia la mancha pálida, hacia la ausencia rectangular que ha sido el centro gravitacional de mi dolor durante tanto tiempo. «Quiero que me ayudes a colgar este retrato. Aquí». Le señalo el lugar exacto. Luz me mira con sus ojos grandes y claros. «¿Quién es ella, señora? Si me permite preguntar, es muy bonita». Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en no sé cuántos años, me tiembla en los labios. «Es mi hermana, Sofía. Era un ángel. Colgar el retrato es un acto solemne. Luz sostiene el pesado marco mientras yo, con una mano temblorosa que de pronto se siente fuerte, martillo el clavo en el muro. El sonido de cada martillazo es definitivo, como el de un juez dictando una nueva sentencia. Una sentencia justa. Cuando el retrato está en su sitio, doy un paso atrás. La pared ya no está vacía. Sofía está junto a mis padres, sonriendo, como si nunca se hubiera ido. La familia está completa. La armonía visual de los 3 retratos es tan perfecta, tan correcta, que me roba el aliento. Así es como debió ser siempre. Los hombres de la funeraria se llevan a mi madre. La casa se vacía de nuevo. Mis parientes se irán después del entierro. Pero la soledad que se instala
No es la misma de antes. No es una soledad amarga y resentida. Es una soledad tranquila, reflexiva, llena de nuevas presencias. Por la tarde, después del entierro, mientras la casa duerme la siesta del duelo, tomo 2 decisiones más. La primera, llamo al párroco de la iglesia. Le pido que oficie una misa especial el próximo domingo. Una misa por el eterno descanso de mi madre, Amalia Romero, digo. Y tras una pausa, añado. Y también por el alma de mi hermana, Sofía Romero. El párroco, que es relativamente joven y no conoce toda la historia, solo el rumor, duda un segundo. Pero no puede negarse. Como usted diga, doña Elena, rezaremos por las 2. La segunda decisión requiere más valor. Me siento a la mesa y escribo una nota para el marmolista del cementerio. En la lápida de nuestro panteón familiar están los nombres de mis padres. Y debajo, el mío, ya grabado, esperando una fecha. El nombre de Sofía no está. Fue omitido deliberadamente, borrado de nuestra historia, incluso en la piedra. Por favor, añada el siguiente nombre a la lápida del panteón de la familia Romero. Escribo: Sofía Romero, hija amada, hermana fiel. La culpa sigue aquí. Es un océano en el que creo que me ahogaré por el resto de mis días. Pero ahora tengo un propósito. Ya no soy la guardiana de un rencor. Soy la guardiana de una verdad. Y mi única misión, el único sentido que le queda a mi vida, es asegurarme de que la luz de Sofía, la luz que ella sacrificó por mí, vuelva a brillar aunque sea sobre su tumba y en la memoria de una anciana que aprendió a amar demasiado tarde. Miro los 3 retratos, iluminados por la luz anaranjada del atardecer. Mi padre, el protector silencioso. Mi madre, la guardiana del secreto. Y Sofía, mi colibrí, mi santa. Mi familia de héroes. Y yo, Elena, la que apenas empieza a ser digna de ellos. El domingo llegó envuelto en una luz clara y dorada, como si el cielo mismo se hubiera apiadado de mi alma y decidido regalarme un día de tregua. Por primera vez en 50 años, no me vestí de luto. El negro había sido mi armadura, mi bandera de resentimiento. Hoy, abrí el armario de mi madre y saqué un vestido de lino azul oscuro, un color que recordaba al cielo antes del amanecer. En el cuello, prendí un pequeño broche de plata y turquesas que mi padre le había regalado a ella. Me sentí extraña, como una actriz vistiendo el traje de un personaje que apenas empieza a comprender. Ya no era Elena, la mártir. Era Elena, la peregrina, la que caminaba hacia la verdad. El trayecto a la parroquia fue un desfile de fantasmas familiares. Pasé por la heladería donde papá nos llevaba a Sofía y a mí después de misa. Pasé por el banco del parque donde Javier y yo nos sentamos tantas tardes, hablando de un futuro que nunca llegaría. Antes, estos lugares eran estaciones de mi viacrucis personal, cada uno un recordatorio de lo que me fue arrebatado. Hoy, los miraba con una ternura dolorosa. Eran escenas de una historia que por fin entendía, una historia no de traición, sino de un amor tan grande que aceptó inmolarse. La iglesia estaba más llena de lo habitual. La noticia de la muerte de mi madre se había esparcido, pero sabía que había algo más en el aire. La curiosidad. El retrato de Sofía reinstalado en mi casa ya era el murmullo del pueblo. Al entrar, sentí las miradas clavadas en mi espalda. Vi a mi prima Beatriz en una de las bancas delanteras, su rostro una mezcla de desaprobación y asombro. No importaba. No vine por ellos. Vine por mí. Y por ella. Me senté en la primera fila, un lugar que no ocupaba desde que era una niña. El incienso, la luz filtrándose por los vitrales, el murmullo de las oraciones, todo contribuía a una atmósfera solemne que calmaba el temblor de mis manos. Y entonces, el padre Damián comenzó la misa. Hoy, dijo con su voz clara y resonante,
ofrecemos esta santa misa por el eterno descanso de nuestra hermana Amalia Romero, una mujer de fe y devoción. Y la ofrecemos también por petición especial de su hija, por el alma de Sofía Romero. Un murmullo recorrió la iglesia, como el viento agitando las hojas secas. El nombre prohibido, el nombre de la vergüenza, pronunciado en voz alta desde el altar. Sentí que los ojos de toda la congregación me quemaban, pero yo no los miré. Mantuve la vista fija en el Cristo del altar mayor. En este momento, no éramos más que Dios, mi familia y yo. Recé. No recé las oraciones memorizadas del misal. Sostuve una conversación silenciosa con el cielo. Gracias, le dije. Gracias por no dejarme morir en mi ceguera. Perdón, le pedí. Perdón por mi corazón soberbio y por mi odio necio. Y le hablé a ella, a mi colibrí. Te escucho, Sofía. Después de 50 años, por fin te escucho. Una paz que nunca había conocido comenzó a asentarse en mi pecho. No era la ausencia de dolor. El dolor por los años perdidos y la culpa seguirán conmigo hasta mi último día, sino la aceptación de ese dolor. Ya no era un ancla que me hundía, sino una reliquia que me recordaba la profundidad del sacrificio de mi familia. Al terminar la misa, como era de esperar, Beatriz me interceptó en el atrio. «Elena, tienes que explicarnos. ¿Qué significa todo esto? Colgar su retrato, pedir una misa por ella. ¿Has perdido el juicio? ¿Has olvidado el daño que te hizo?» Tomé sus manos entre las mías. Sus manos eran suaves, las de una mujer que había tenido una vida fácil. Las mías eran nudosas y ásperas, las de una mujer que había pasado 50 años aferrada a una piedra. No, Beatriz, no he perdido el juicio. Al contrario, lo acabo de recuperar. La miré a los ojos, sin rabia, sin rencor, solo con una tristeza inmensa y una calma nueva. Sofía no nos traicionó, nos salvó, ella y Javier. Hubo un peligro, una amenaza terrible sobre nuestra familia, sobre mí. Y mi hermana, mi valiente hermana, se sacrificó. Creó una mentira para protegerme. Se vistió de villana para que yo pudiera vivir en paz. Mi padre lo supo. Mi madre guardó el secreto para protegerme también. Yo he sido la única que ha vivido en un error. Y he pasado 50 años maldiciendo el nombre de la persona que más me amó en el mundo. Así que no, prima. No he olvidado nada. Apenas estoy empezando a recordar lo que de verdad importa. Dejé a Beatriz sin palabras, con la boca abierta en una «oh» perfecta. No me quedé a ver su reacción ni a escuchar los murmullos de los demás. Mi última peregrinación del día me esperaba. Caminé lentamente hacia el cementerio. El sol del mediodía calentaba las lápidas de mármol. Llegué al panteón de los Romero. Mi corazón dio un vuelco. El marmolista había sido rápido. Allí, bajo los nombres de Alejandro y Amalia Romero, estaba el nuevo grabado. La piedra, más blanca donde había sido recién tallada, proclamaba la verdad al mundo silencioso de los muertos. Sofía Romero, hija amada, hermana fiel. Me arrodillé sobre la tierra reseca, sin importarme el dolor de mis rodillas. Mis dedos trazaron las letras de su nombre, como si quisiera leerlo en braille, absorberlo a través de la piel. Hija amada. Sí, lo fue. Hermana fiel, la más fiel de todas. «Lo he arreglado, Sofía», susurré, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas limpias, sin la ponzoña del odio. «He arreglado el error. Papá, mamá, por fin descansarán de verdad, porque la historia está completa. Ya todos saben quiénes fueron, unos héroes. Del jardín de la entrada del cementerio, arranqué una flor de la bugambilla que trepaba por el muro. Era de un púrpura intenso, como el vestido que Sofía iba a usar en mi fiesta de compromiso. La coloqué sobre su nombre. La flor que antes representaba la sombra de la traición, ahora era una ofrenda de amor.
Y esta es mi historia, mi confesión. La comparto con ustedes no para buscar lástima, sino para dar testimonio del poder del perdón y de la infinita misericordia de Dios, que me permitió ver la verdad antes de morir. Sé que no estoy sola en esta fe. Si mi viaje a través de la oscuridad ha encendido una luz en tu corazón, te pido que escribas en los comentarios: Dios es fiel, para que tu testimonio se una al mío y juntos creemos un coro de gratitud. He vivido toda mi vida dentro de estas paredes, creyéndome sola en mi dolor. Me daría un consuelo inmenso saber desde dónde me escuchan, saber hasta dónde ha viajado la historia del sacrificio de mi hermana. Por favor, dime, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Y si crees que esta historia de redención puede tocar otras almas y sanar otras heridas, te pido que dejes una luz en este video y sigas nuestro canal para que más gente pueda encontrar la paz que yo, por fin, he encontrado. Ahora en mi casa, la casa de los ecos verdaderos, me siento en mi sillón. Miro los 3 retratos que cuelgan en perfecta y justa armonía. Mi padre, el protector. Mi madre, la guardiana. Mi hermana, la salvadora. Mi misión en esta tierra casi ha terminado. Ya no temo a la muerte. ¿Cómo podría? La muerte ya no es un final solitario, sino un reencuentro. He pasado media vida hablando con fantasmas equivocados, fantasmas a los que yo misma vestí de monstruos. Ahora hablaré con mis santos, con mi familia, hasta que llegue el día en que pueda abrazarlos de nuevo. Ya no estoy sola. Estoy rodeada por el amor más puro que jamás ha existido. Pronto, mis amores, pronto estaremos juntos.